días a todas y todos. Mi nombre es Nelson Caja, soy geógrafo y profesional del área de recursos naturales de la Seremía de Medio Ambiente. Y primero quiero darle las gracias al Instituto de Geografía de la Universidad Católica por facilitarnos este espacio y por las gestiones. Y también darle las gracias tanto a las representantes del municipio y de organizaciones que han venido y han concurrido a poder interiorizarse un poco más de la ley de humedal y su implementación. Principalmente por hacerse el tiempo y concurrir a este espacio. Sabemos que hay gente que viene de lejos, entonces de verdad muchas gracias por estar acá y esperamos que de todo corazón que las presentaciones y también el coffee que viene después de alguna manera sirva para retribuirle el esfuerzo que están haciendo de poder estar acá. Entonces, para entrar ya en materia de mi presentación, lo que vamos a estar abordando acá son los aspectos más relevantes respecto a el proceso. O sea, vamos a hacer un zoom en el proceso de reconocimiento y viendo un poco más allá de lo que está establecido en la ley y los reglamentos, sino que ver cómo esto se ha materializado en la experiencia concreta de implementar la ley de humedal acá en la región. Y una particularidad que acá también lo voy a plantear desde mi visión, que he tenido por esas casualidades de la vida la oportunidad de trabajar en esto desde el municipio, desde las organizaciones y también ahora actualmente desde la Seremía de Medio Ambiente. Entonces, el contenido de la presentación está estructurado en 5 elementos más importantes. Por una parte, un contexto bien general respecto a qué habla la ley, qué habla el reglamento de la ley. Después vamos a hacer un zoom en las solicitudes de reconocimiento de humedales urbanos, tanto en las de oficio, para hacer una mención ahí a cuál es su estado, y por otro lado también hablar del proceso a nivel municipal. Posteriormente, vamos también a ver de qué se trata el análisis de admisibilidad. Sabemos que es uno de los elementos que también ha entrampado ciertos procesos, entonces lo vamos a explicar en detalle. Por otra parte, vamos a ver de qué se trata el análisis técnico, o sea, cuando ya una solicitud es declarada admisible y nosotros estamos dentro de los equipos de la Seremi analizando la información. Y finalmente, qué es lo que pasa con el reconocimiento oficial y fundamentalmente qué es lo que viene después, que ahí hay un montón de herramientas, tanto de protección como de gestión, que son sumamente importantes que se tengan en cuenta. Ahora, todo esto cruzado por lo que nos convoca también, que es mucho más allá de esta parte institucional, de qué es lo que es el reglamento, qué es lo que es la ley, de cuál es el rol y cuáles son las oportunidades que existen en términos de participación, participación ciudadana en términos formales, participación comunitaria también, respecto a la implementación de esta ley, que obviamente son desafíos que lo hemos visto en todos los procesos de trabajo que se han estado desarrollando. Entonces, como a partir en términos de contexto, bueno, ¿y de qué se trata esta ley 21.202 de humedales urbanos? Lo primero, la definición que ya nos estuvo comentando Dino algunas cosas, y más que la definición, es comentar que dentro de los humedales urbanos se contemplan humedales naturales, humedales artificiales, que tengan su agua estancada, que tengan sus aguas corrientes también, que sean dulces, salobres, saladas, y el componente fundamental que es que se encuentren dentro del límite urbano, al menos parcialmente o en su totalidad. Este es un elemento que es, como la ley lo dice, de humedales urbanos es excluyente, o sea, si hay un humedal que no está dentro de los límites urbanos, desafortunadamente no puede ser tramitado dentro de estos procesos. Entiendo que hay una ley de humedales rurales que se está discutiendo ahí, pero al menos hasta el momento no tenemos luces de aquello. Y más allá de esta definición, también es importante considerar que, desde otra perspectiva, estos humedales son lugares y zonas donde el agua es el principal factor controlador del medio, que genera y produce ciertas condiciones específicas para que se pueda desarrollar la vida y todas las formas de biodiversidad posibles. Y por otro lado, también son espacios que son claves para la participación y para la educación ambiental, y también aquí vamos a estar viendo algunos de los aspectos donde existen oportunidades respecto a este punto. Ahora les quería hacer una pregunta. Viendo todas estas definiciones y preguntarle a ustedes también, y que me puedan describir en una palabra, ¿qué es la primera, o sea, cuál es la primera palabra que se les viene a la mente cuando piensan en un humedal? Agua. Cuerpo de agua. Esas son 2 palabras. Agua. No, yo lo dije todo. Por ejemplo, a mí se me viene a la mente los picaflores. ¿Alguien más que quiere decir una palabra? ¿Ranas? Claro, son cuerpos de agua de Sarandó, son aguas, son ranas, son picaflores, son biodiversidad, son un montón de elementos
y que ahora los vamos a ver reflejados en algunos ejemplos, en 3 ejemplos concretos. Primero, el humedal del Crique, comuna de Valparaíso, que actualmente se encuentra en proceso de reconocimiento. Afortunadamente ya está en su última etapa, a punto de ser aprobado y tener su resolución. Por otra parte está el humedal de Cartagena, que es un humedal que fue reconocido de oficio por el Ministerio del Medio Ambiente. Y acá quiero destacar una cuestión que es súper importante, que este humedal está siendo gestionado por el municipio. Ahí hay una súper interesante experiencia de cómo una institución pública se puede hacer cargo de la gestión de estos espacios. Y en tercer lugar, el humedal del estuario de los Muelles, que este es un humedal que está reconocido oficialmente y que está reclamado, o sea que el Tribunal Ambiental declaró que el proceso, o sea, su reconocimiento oficial se retrotrajo de nuevamente a la delimitación porque hay un conflicto por un lado desde las organizaciones, por otro lado desde la inmobiliaria. Y quise poner este ejemplo que si bien es bien polémico, también es bien claro respecto a qué es lo que está pasando con el humedal. O sea, la ley y la implementación de la ley nosotros no la realizamos en abstracto. Acá en la región me cuesta mucho pensar en un humedal que no tenga algún conflicto socioambiental asociado, entonces todo esto es parte de la implementación de la ley y también representa un montón de complejidades y también de desafíos de cómo podemos abordarnos y hacernos cargo de todas estas situaciones que están pasando en el territorio. Respecto al reglamento de la ley, como para terminar la parte de contexto, ¿cuáles son a mi criterio las principales definiciones de la ley? Por una parte, el proceso de reconocimiento oficial, o sea, se define una forma, un proceso formal para poder reconocer los humedales. Por otra parte, también se definen los criterios de sustentabilidad que nos permiten abordar la gestión de estos humedales, que Dino lo pudo profundizar. Por otra parte, también se declara que se tiene que realizar ordenanza a nivel municipal para hacerse cargo de estos espacios, o sea, complementar a través de una ordenanza la figura de protección o la colocación bajo protección asociada al polígono que define un humedal, que muchas veces es acotado porque está pensado solamente en su zona húmeda. Y también la creación de comités comunales, comités regionales y comités nacionales, que son espacios que son de participación formal en esta materia. Por otra parte, la elaboración de planes de gestión para los humedales que estén oficialmente reconocidos. Y finalmente, algo que es súper importante y también se relaciona con gran parte de los conflictos que nosotros detectamos acá en la región de Valparaíso, tiene que ver con la actualización de los planes reguladores comunales para reconocer los polígonos que estén oficialmente reconocidos y también para ver cómo generamos condiciones idóneas en el entorno para que se pueda mantener la existencia del humedal y todos sus flujos naturales. Y por otro lado, el ingreso de proyectos que afecten a humedales dentro del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. O sea, cada proyecto que se desarrolle dentro de un humedal o que de cierta forma lo afecte, tiene que contar tiene que pasar formalmente por una evaluación ambiental para poder seguir su trámite. Entonces acá, como lo podemos ver en ese perrito, si uno mira todos estos elementos, claramente nos brillan los ojos, pero ahora vamos a ver también cómo eso se materializa en la experiencia concreta. Hay un montón de desafíos, hay un montón de complejidades que nosotros hemos tenido que ver en todo este proceso de implementación. Y solo comentar que ese perro está encapsulado porque claramente un perro no tiene nada que hacer en un humedal, y también la invitación es que vamos a compartir esa información y difundir de que los animales domésticos no tienen nada que hacer en estos espacios y muchas veces contribuyen de forma negativa y impactan a la biodiversidad que ahí habita. Acá, ya haciendo un zoom en el proceso de reconocimiento, estos son los principales hitos que tiene asociado. Lo que está en azul son los que son la parte municipal del proceso, o sea, la primera parte municipal, que en primera instancia es En primera instancia es el inicio, o sea, cuando el municipio determina, nosotros vamos a iniciar el proceso de reconocimiento de un humedal, o también cuando lo hacemos nosotros desde el Ministerio de Medio Ambiente. En segundo lugar, está la elaboración del expediente, la elaboración del polígono del humedal, o sea, el área que nosotros vamos a solicitar que se reconozca oficialmente. El tercer hito tiene que ver con el ingreso de este expediente a la Serie de Medio Ambiente, y ya cuando está en nuestras manos, también son 3 elementos. Por una parte, el análisis de admisibilidad, que ahí vamos a ver en detalle de qué se trata, qué es lo que es una admisibilidad. Posteriormente, el análisis técnico, donde ya estamos analizando en concreto de qué se tratan estos polígonos, cuál es el contenido y si cumple o no con los criterios que están establecidos en el reglamento. Y finalmente, en el escenario ideal, cuando todo eso pasa, llegamos al reconocimiento oficial, que es la elaboración de la cartografía. Después tiene que estar un proceso ahí más legal donde se elabora la resolución y se reconoce oficialmente el humedal y se publica en el diario oficial. Cuando
el humedal es oficialmente reconocido, hay 3 cuestiones que ya cuando vuelve al municipio que son importantes de tener en consideración. Una parte, la elaboración de la ordenanza de humedales, que obviamente podría permitirnos buscar un montón de herramientas complementarias para poder hacernos cargo de la protección y la gestión, o sea, definir, por ejemplo, algunas zonas de protección en torno a estos humedales, definir formalmente cómo van a funcionar los espacios de gobernanza, los espacios de participación, cómo se destinan recursos, por ejemplo, y por otro lado la conformación de estos comités, que el comité en específico es el espacio formal a nivel institucional, donde se puede materializar la participación y también influir en la toma de decisiones respecto a todo lo que tenga que ver con humedales. Posteriormente, el punto 8, que tiene que ver con la elaboración y la implementación de un plan de gestión, y hacer hincapié también en la implementación, porque muchas veces las planificaciones se quedan solamente en el documento, en el plan, y es súper importante también que se pueda implementar esta gestión. Y ahora también vamos a ver cómo dentro del proceso de reconocimiento, que es quizás el primer hito de toda una serie de situaciones que son parte del proceso de protección y de recuperación de un humedal, y que obviamente es algo a largo plazo. Dentro de este proceso de reconocimiento, cómo podemos ir construyendo las condiciones para que en un futuro podamos hacer gestión. Y finalmente, que un punto que a mi consideración también es quizás uno de los más relevantes, que tiene que ver con la modificación de los planes reguladores. La ley dice que idealmente cuando los humedales urbanos sean oficialmente reconocidos, se tiene que hacer una modificación, una actualización de los planes reguladores para incorporarlos dentro del instrumento de planificación. Y esto es sumamente importante porque, por ejemplo, acá en la región hemos visto que uno de los conflictos más importantes que se están generando en torno a los humedales tiene que ver con su intervención, tiene que ver con su relleno, por ejemplo. Hay una estadística a nivel nacional que la mayor cantidad de conflictos en temas de humedales se generan, por ejemplo, por conflictos de uso, por una parte la conservación, por otra parte el desarrollo inmobiliario, y eso lamentablemente la ley por sí misma se queda corta respecto a algunos elementos que pasan fundamentalmente por modificar los planes reguladores, de actualizar las normas, de definir, reconocer formalmente los polígonos, de decir, para que esa humedad que está reconocida en el polígono pueda subsistir en el tiempo, también tenemos que hacernos cargo del entorno, o sea, definir bajo ocupaciones de suelo, limitar la altura, limitar un montón de cosas. Entonces también ese es uno de los aspectos fundamentales que, si bien tiene que ver con una etapa posterior al reconocimiento oficial, es importante también que lo tengamos en consideración. Entonces, ya para entrar en materia del proceso de reconocimiento, ¿cómo inicia esto? Inicia con la solicitud de reconocimiento, y ahora vamos a ver qué es lo que es una solicitud y también cómo se construye. Y principalmente cómo esta solicitud de reconocimiento es el momento inicial donde nosotros tenemos una oportunidad súper fundamental e importante para poder desarrollar participación y para construir condiciones para la futura gestión de los humedales. ¿Cómo se inicia el proceso? Como bien comentaba Dino, tenemos 2 vías actualmente, una vía de oficio, que son los humedales que son reconocidos desde el Ministerio de Medio Ambiente. Entiendo que eso se definen a través de programas que se priorizan a nivel nacional, y destacar también que existen en estos 2 años y medio de implementación, en la región tenemos 4 humedales reconocidos de oficio. Para este año no contamos con ningún programa de reconocimiento, pero esperamos que para el siguiente sí podamos tener aquello. Posteriormente, la segunda vía tiene que ver con una solicitud vía municipal, que acá es donde vamos a profundizar también en todo el proceso, y destacar que la decisión de iniciar un proceso de reconocimiento humedal, tanto desde el Ministerio de Medio Ambiente como desde un municipio, no es solamente un trámite administrativo y que solo por el hecho de estar consagrado en la ley tengamos que hacerlo. Acá conlleva un compromiso con el espacio de poder hacer gestión, de poder intervenir, de poder destinar recursos y de destinar un compromiso real de poder hacernos cargo de estos ecosistemas que, por su característica urbana, generalmente están en profundos procesos de degradación. Entonces es importante tener en cuenta que tampoco es algo que se pueda tomar a la ligera. Los humedales realmente requieren que nos podamos dedicar desde la institución y ponerle harta cabeza y harto esfuerzo al trabajo. El componente principal de esta solicitud de reconocimiento son 2, tiene que ver por una parte con la construcción de un expediente. Acá vemos un ejemplo de la ficha técnica, que es un documento que está en la página Humedal Urbano Chile, y tiene una serie de contenidos que aquí los vamos a ver a grandes rasgos, pero son fundamentalmente 3. Los 2 primeros de carácter obligatorio, que son
los contactos del municipio, o sea, la solicitud tiene que decir quiénes son los encargados de este tema en el municipio, sus contactos, que son una cuestión meramente formal, pero lo más importante son los antecedentes generales y los límites y la cartografía del humedal, o sea, cuál es el nombre del humedal, la superficie, cuál es el polígono que se está presentando para ser reconocido oficialmente, obviamente certificar de que esté o parcial o totalmente dentro del límite urbano. A estos elementos ambos son los elementos obligatorios que tiene que contener una solicitud, pero también existe la posibilidad de incorporar información complementaria. Y acá ejemplos de información complementaria que se han presentado, por ejemplo, de cuáles son los usos históricos de los humedales, catastros de flora, catastros de fauna, términos paisajísticos, aspectos culturales, que son súper importantes, pero como acá lo dice, información complementaria, nosotros no lo evaluamos directamente en este proceso, porque en este proceso buscamos establecer los límites. Todo este proceso se trata justamente de eso, de llegar a delimitar correctamente el humedal. Pero sí, también quiero hacer hincapié en que, si bien esta información complementaria nosotros no la evaluamos directamente, es fundamental porque es la que nos va a permitir tener una base, y sobre todo para los municipios, poder tener una base de información para poder empezar a proyectar cómo realizar planes de gestión. Entonces, si bien es algo que no se evalúa dentro del proceso, también la invitación es que, si es que existe información o se puedan generar, también la puedan incorporar, porque todo esto, la verdad que entre mayor información se cuente para poder empezar a proyectar la gestión del humedal, es suma y es positivo. Respecto a cómo se definen los límites del humedal, estos son los 3 criterios de delimitación que están establecidos en el reglamento de la ley, y la verdad que son bien excluyentes, en el sentido de que el polígono, nosotros tenemos que certificar de que cada uno de los lugares que están contenidos dentro de él tengan alguno de los criterios de delimitación. Más adelante vamos a ver por qué este es un factor crítico respecto a este proceso. Entonces, los 3 criterios son, por una parte, el agua superficial, que hay distintas formas en que se puede manifestar, ya sea ver el agua directamente o también encontrar evidencia de que en algún momento se estuvo inundado. Por otra parte, suelos hídricos también, que ahí hay una serie de elementos que podemos interpretar respecto a los suelos. Y la presencia de vegetación hidrófita también. Acá tenemos un listado de vegetación hidrófita. En este caso nosotros estamos en la ecorregión semiárida, entonces tenemos un listado específico para nuestra región de todas las especies que son indicadoras de humedad. Y acá también un tip que es súper importante tener en cuenta, de que cuando tenemos más de un criterio, la idea es que podamos quedarnos con el criterio que está más alejado del curso del cuerpo de agua, para darle mayor amplitud a los polígonos. Respecto a la delimitación, acá hay un ejemplo también. La idea es que el polígono que se esté presentando contenga áreas que estén ajustadas a la existencia de al menos uno de los 3 criterios, los que mencionábamos anteriormente. Entonces, en este ejercicio, la idea también es excluir todas aquellas áreas que no cuentan con algún criterio de delimitación, como por ejemplo esa calle, el camino La Pólvora que se ve ahí arriba. Y en el polígono que estamos viendo ahí está el espejo de agua, pero también están zonas que no están cubiertas por agua y tienen suelo hídrico, y también están zonas que no tienen ni presencia de agua ni suelo hídrico, pero como la parte superior, donde existe vegetación hidrófita de distintas especies. Entonces, acá, volviendo a insistir con lo mismo, la idea de que cada vértice, que son estos puntos que en su unión delimitan el polígono, que cada una esté asociada a alguno de los 3 criterios de delimitación. En resumen, para la construcción de un expediente tenemos, para la presentación de una solicitud al Ministerio de Medio Ambiente tenemos primero la construcción de este expediente, con estos elementos que les comentaba anteriormente. Por otro lado, la construcción de este polígono, también certificando que idealmente cuenten con todo el polígono cuente con alguno de los 3 criterios, y si el expediente cuenta con esa información, ya está en condiciones de poder ser ingresado formalmente a la evaluación dentro de la Seremía de Medio Ambiente. Y acá, volviendo a lo que había comentado al principio, también quiero destacar respecto a cómo todo este proceso, que si bien se ve bien técnico, también es una oportunidad importante para la participación. Todo este trabajo implica el levantamiento de información, recorrido en terreno, poder reconocer el humedal, poder ir a levantar y a identificar dónde están los criterios. Entonces, para eso, por ejemplo, es fundamental la articulación con actualidad clave,
identificar cuáles son todas las personas o organizaciones que están interesadas en el humedal, que pueden reconocer, oye, ¿sabéis qué? Yo sé que en esa vertiente de allá quizá hay algunos de los criterios, podríamos ir a delimitar allá, o también pueden conocer cuáles son los lugares por donde se puede acceder. Por ejemplo, acá tenemos humedales que son sumamente complejos de acceder, entonces hay gente que en su cotidiano trabaja en ellos, los recupera, hacen un montón de acciones y son fundamentales para poder hacer todo este proceso. Por otro lado, también ver que este proceso, donde levantamos información, vamos produciendo otra, también una oportunidad para tomar todo eso y contribuir a la educación y a la sensibilización de toda la gente que de alguna forma se hace cargo de esto, y también quienes no, o sea, quienes viven en el entorno también. Todo este proceso el hecho de proponernos y disponernos a reconocer un humedal es una oportunidad también para la educación y la sensibilización. Y finalmente, a propósito de este reconocimiento del humedal, también ver la posibilidad de hacer invitaciones, que estos recorridos, por ejemplo, del terreno puedan ser con, no sé, con parte de la comunidad, que podamos ir haciendo el ejercicio constante de reconocer el humedal, de reconocer que a veces a estos espacios se entiende de otra forma, como peladeros, como sitio de riazos, como basurales. Entonces el ejercicio también y la invitación es que podamos ir reconociendo, instalando este concepto de que son humedales, que son ecosistemas que son sumamente importantes, tanto para la biodiversidad, pero también para nosotros. Una vez que está toda esta información y que el municipio dice, ya, vamos a presentar el expediente a la Secretaría de Medio Ambiente, acá por parte nuestra está el análisis de admisibilidad, entonces la idea es ver ahora exactamente qué es lo que se analiza. Como bien comentaba Dino también, según el artículo 8 del reglamento de la ley, está establecido formalmente qué es lo que nosotros tenemos, cuál es el contenido mínimo de una solicitud. Ya lo había comentado también, los contactos del municipio, información administrativa, y por otro lado estos antecedentes generales, los límites del humedal y la cartografía. Y como el primer aspecto es más bien administrativo, acá lo que nosotros principalmente analizamos tiene que ver con la representación cartográfica. Por una parte tiene que contener el polígono, o sea, esta superficie que aparece en amarillo acá, este ejemplo es del humedal de Mantagua, y también tiene que tener los vértices, o sea, puntos representativos de los límites del humedal, que entendiendo que son los límites y que si nos vamos como a la perspectiva de la geometría, son puntos que están por fuera, están justamente en la línea del polígono, no están ni dentro, no están tampoco fuera, sino que representan la forma del polígono. Y también lo que nosotros analizamos acá es que, por ejemplo, este punto, cuál es el criterio de delimitación que tiene, y eso mismo aplica para cada uno de ellos. Posteriormente, también unas formalidades tienen que ver con la referencia cartográfica, o sea, cuál es la escala de la cartografía y otras cuestiones que quizás no es necesario profundizar, pero sí mostrar de que esto es uno de los puntos más críticos respecto a la admisibilidad, y también donde hemos tenido mayores complejidades con los municipios, y ahora voy a explicar en detalle por qué. Respecto a cómo se evalúa esta admisibilidad, finalmente, como bien decía Dino, es un checklist. O sea, nosotros no analizamos si el polígono está bien delimitado, si está mal delimitado, si el criterio dijeron que está ahí, realmente está ahí. Esa no es parte del trabajo que hacemos, sino que analizamos si cumple con los contenidos, si cumple con los contenidos mínimos, o sea, toda esta parte más administrativa, y también si en la cartografía cumple. O sea que si nos menciona que hay 20 vértices que delimitan este polígono, que cada uno de esos tenga el nombre del indicador al que corresponde. Entonces, si el expediente cuenta con toda esta información, nosotros lo declaramos admisible y se publica en el diario oficial. No sé, si es declarado admisible este mes, se publica en el diario oficial del primer día hábil del otro mes. Acá hay una cuestión que es súper importante, que también, a propósito de la declaración de admisibilidad de un humedal, desde que se publica en el diario oficial se abre un periodo de 15 días hábiles para presentar información complementaria. Y esto es importante porque acá personas naturales, personas jurídicas pueden aportar distintos tipos de información que permitan complementar el expediente que ha sido presentado por los municipios. Y como les comentaba recién, claro, aquí se puede presentar de todo lo que se nos ocurra, pero que lo que nosotros finalmente vamos a evaluar tiene que ver con lo que represente o que hable de los límites.
Y a esto me refiero como en específico, por ejemplo, que alguien quisiera decir, ¿saben qué? El polígono que presentó el municipio es mucho más grande de lo que realmente es, y acá nosotros tenemos una serie de fotos que muestran que en este punto la verdad no hay un humedal y acá está nuestro registro. También podría ser todo lo contrario, de decir, el polígono que presentó el municipio se está quedando corto y acá nosotros hicimos un recorrido, conocemos bien el territorio, entonces lo que queremos hacer es aportar información para que se pueda considerar y ojalá el polígono se pueda ampliar hasta este lugar. Entonces eso es como las diferencias respecto a la información que se puede presentar. Y bueno, ¿qué pasa si no cumple con la información? Nosotros como Serie de Medio Ambiente, cuando vemos que el municipio no cumple con esto, que la solicitud que presentaron no tiene los contenidos mínimos, lo primero que hacemos es preguntarle. Por favor, ilustre municipalidad, presente la información complementaria que le estamos solicitando porque su solicitud está incompleta. Si es que presentan la información, obviamente se declara admisible, y si es que no la presentan, se cierra el proceso y, como bien decía Lino, esto no quiere decir que acá se extinga la posibilidad de que el humedal sea reconocido, sino que se cierra el proceso y puede ser abierto nuevamente cuando el municipio así lo estime necesario. Acá también quiero contar parte de la experiencia que hemos tenido, sin entrar en detalles de qué municipio, porque no es necesario. Sin mencionar, por ejemplo, que hemos tenido municipios donde no han presentado los expedientes incompletos, se les ha solicitado información y no han entregado la información. Y como bien acá les estuve explicando, acá nosotros no analizamos en detalle, sino que son un checklist que está establecido en el artículo 4, entonces acá es súper importante también tener en cuenta de que cuando el municipio toma la decisión de poder abordar estos procesos, es súper importante que se hagan cargo de unos aspectos mínimos que tienen que ver con ver cuáles son los contenidos mínimos que conlleva una solicitud. Y claro, en esta experiencia, por ejemplo, nos hemos enterado por la prensa, básicamente, de que en vez de hacer una autocrítica respecto a, oye, ¿sabéis qué? En realidad presentamos la información incompleta, complementémosla, han estado responsabilizando a la Seremi de que no quiere avanzar en los procesos. Claramente eso no es así, porque de hecho es nuestro trabajo. Y como les comentaba anteriormente, lo que nosotros hacemos es si cumple o no cumple, es una cuestión meramente administrativa. También destacar, y acá sí que lo quiero mencionar con nombre y apellido, a los profesionales del municipio de Villa Alemana, que también tuvimos una situación más o menos similar, donde estuvimos más o menos 2 meses entrampados en que presentaron una solicitud incompleta, se les solicitó información y no la podían completar, y nos solicitaron una reunión, ningún problema, nos juntamos, a la semana siguiente ya habían presentado todos sus antecedentes, entonces, y ya se declaró admisible esa solicitud de humedal Mangualí, estero Mangualí. Entonces acá la invitación también es a los municipios. Nosotros sabemos que desde el Ministerio del Ambiente se desarrollan una serie de actividades, de capacitaciones, que obviamente, dadas las complejidades de todo este proceso, a veces no logran dar cuenta de todo lo que es necesario para poder llevar estos procesos. Entonces la invitación es que por favor no tengan ningún problema en consultarnos, toda la disposición a trabajar en conjunto, a articularnos, porque finalmente estamos buscando el mismo objetivo. Ya cuando una solicitud se declara admisible, ya comienza el análisis técnico, que aquí está la parte más compleja, y es cuando nosotros empezamos a ver el contenido específico, o sea, nos vamos ya a analizar directamente el polígono que ha sido presentado, vamos a terreno, vamos desde la Seremi con los municipios, idealmente también ir con la comunidad, que aquí quiero contar una experiencia que es súper interesante también. Entonces, ¿de qué se trata el análisis técnico? Acá nosotros lo que analizamos fundamentalmente tiene que ver con los límites del polígono. Entonces, tomamos la propuesta de polígono que ha sido determinada por el municipio. Entonces, nuestro trabajo es certificar de que toda el área que está propuesta como humedal tenga algunos de los criterios de delimitación. Por lo tanto, esto, como ustedes se imaginarán, lleva un trabajo que es complejo y es exhaustivo, porque idealmente debiésemos recorrer la mayor parte del humedal, y el humedal de Mantagua, la verdad que este polígono no se ve tan grande, hay otros que son gigantes, entonces ahí vamos a ver también cómo esto se transforma en una complejidad, y también un aspecto que es fundamental y que también es parte de la experiencia de este proceso, de por qué es fundamental que los polígonos
respondan a los criterios de delimitación. O sea, nosotros sabemos que son restrictivos, pero acá hay una cuestión fundamental que tiene que ver con la reclamación en los tribunales, que es una etapa posterior y que la vamos a explicar en detalle porque es uno de los nudos críticos que tiene la implementación de esta ley. Entonces, ¿qué es lo que hacemos finalmente? Vamos a terreno, vamos al vértice, tanto, y vemos si que existe un indicador. Vamos a este otro vértice también, si hay una especie de hidrófita, entonces también cumple. Vemos acá también existe agua, también cumple. El trabajo se trata de revisar los límites propuestos, identificar si es necesario mantener si la delimitación que presentó el municipio está correcta, o sea, está todo bien. Y en el caso de que no, que existan algún error o que los indicadores la verdad que no existan, acá el trabajo básicamente es o reducir o ampliar los límites. Y también mencionar lo que ha pasado ambas situaciones, o sea, se han reducido polígonos como también se han ampliado. Y acá quiero destacar esta parte, también porque si bien nuevamente el análisis técnico es una cuestión bien técnica, también es nuevamente una oportunidad para la participación. Y acá quiero poner el ejemplo de un trabajo que estuvimos haciendo, en este caso cuando yo estaba trabajando en la Municipalidad de Valparaíso, en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y principalmente con la comunidad del sector, porque teníamos que hacer un recorrido por todo el humedal, que era una laguna y una quebrada, y identificar los vértices, sacar una foto de cada uno de estos indicadores y poder justificarlo. Obviamente en la laguna no había mayores complejidades, se podía recorrer caminando, pero en la quebrada era sumamente complejo el acceso por la topografía, y acá nosotros realmente esa pega se pudo hacer gracias a que desde el municipio se articuló con las organizaciones del sector, con las organizaciones, con gente que ni siquiera pertenecía a organizaciones también, la comunidad en general, y gracias a ellos se pudo hacer el recorrido porque eran quienes conocían el territorio, nos pudieron decir cuáles eran los lugares donde se podía acceder, nos acompañaron en el proceso también, y en todo eso ellos mismos también pudieron ir reconociendo estos aspectos, de qué se trata, qué es lo que buscamos conseguir. Entonces también volver a la invitación, o sea, la invitación tanto a los municipios, también reconocer que es un desafío a nivel institucional de cómo transformamos la participación en un elemento clave de estos procesos. Y acá quiero poner un ejemplo como para poner también el énfasis de por qué es importante delimitar bien los polígonos. Aquí nuevamente preguntarle a quien quiera que responde. ¿Alguien se imagina qué, o me podría decir qué es lo que es esto, o qué es lo que se imagina cuando mira esto? Una cuenca. Ya, mira, acá dijeron una cuenca. Sí, específicamente esto es una microcuenca, o creo que una subcuenca. ¿Alguien por allá dijo? Claro. Lo que nosotros estamos viendo acá es el polígono presentado por el municipio para solicitar el reconocimiento oficial del humedal estero Reñaca. El humedal estero Reñaca, la parte más conocida, es lo que está en el sector de Reñaca abajo, que es como el plan, por decirlo de alguna forma, y este sector de acá. Ahora, ¿qué es lo que vemos acá? Es que el polígono que fue presentado lo que busca es no solamente proteger el humedal, entendido como la parte baja, sino que proteger toda la microcuenca, todas sus vertientes, y que en términos como biofísicos, por decirlo de alguna forma, es lo más coherente posible, porque para que esta parte de acá exista, obviamente tiene que estar protegido todas las fuentes, los cursos de agua, las floraciones de agua que existen y que alimentan todo este curso y cuerpo de agua en algunos tramos. Entonces acá, como les comentaba anteriormente, la complejidad de hacer este proceso varía según el humedal. Entonces, a nosotros, la principal complejidad que tenemos respecto a esto es que tenemos que delimitar bien el polígono para poder evitar las reclamaciones, que también lo vamos a ver en un momento posterior, pero lo quiero explicar a propósito de este ejemplo. Cuando nosotros pensamos en un humedal urbano, por su definición, por entender de que son urbanos, están inmersos dentro de la ciudad y por lo tanto también están inmersos dentro de un montón de propiedades privadas. En este caso, la verdad que yo no sabría decirles cuál es el número, pero deben ser cientos de propiedades privadas que son atravesadas por el polígono que está siendo propuesto por el municipio. Entonces, ¿de qué se tratan las reclamaciones? Cuando lo que estaba pasando en la experiencia de la implementación de la ley es que cuando los humedales están siendo formalmente reconocidos, los propietarios, o sea, privados, ya sea una persona, una inmobiliaria, por ejemplo, cuando el polígono
les afecta una propiedad privada y no está debidamente justificado qué es lo que han hecho, van al tribunal ambiental, reclaman contra la solicitud, dicen, ¿saben qué? Esta solicitud toca mi predio y en este predio la verdad que no hay ningún criterio de limitación, por lo tanto queremos impugnar el reconocimiento oficial. Y acá un dato que también quiero profundizar más adelante, pero como para darlos también, de los 100 o 101 humedales que tenemos reconocidos actualmente, 73 están reclamados en los tribunales ambientales a propósito de esto mismo, y mayoritariamente por inmobiliaria. Entonces, claro, cuando nosotros queremos hacer este trabajo, es sumamente importante que lo hagamos y bien, porque tenemos que buscar la forma de evitar las reclamaciones. Pues entonces, por ejemplo, quise poner este ejemplo sabiendo que es polémico porque es un proceso que viene de 2021, estamos en 2023, el reglamento de la ley dice son 6 meses, pero la verdad que el trabajo que conlleva todo esto es algo que no se ha podido resolver aún. Desde el Ministerio de Ambiente tuvimos que contratar una consultoría para que pudiera focalizar en este territorio y hacer la pega que realmente nosotros no tenemos capacidad de hacer, que ya está a puertas de entregarse, y una vez estén entregados los resultados tenemos que analizarlo y ver cómo, si vamos a tomar eso, si vamos a ir a terreno, ahí hay que ver cómo resolverlo, pero que se tenga en consideración también que esto es parte del proceso de implementación, que es parte de las complejidades que nosotros hemos visto cuando hemos tenido que materializarlo, estos procesos. Y finalmente, cuando el análisis técnico concluye, se elabora la cartografía oficial. Acá nuevamente está el ejemplo de la cartografía oficial del humedal de Mantagua. Entonces, en esta cartografía oficial verificamos los límites. O sea, nosotros desde el Ministerio de Ambiente aseguramos de que el polígono que se está presentando cumple con los criterios. Por lo tanto, se define la superficie y los límites del humedal, y también se definen cuáles son todos estos vértices y cuáles son los indicadores que corresponden a cada uno. Entonces, finalmente, cuando está todo esto, la cartografía oficial elaborada, no es nosotros así como una cuestión más administrativa interna, se envía a Santiago, ahí se tiene que elaborar la resolución, y termina en el reconocimiento oficial, que ya cuando está todo elaborado, la resolución lista, la cartografía al final también oficializada, firmada por nuestras autoridades. Sí, y se publica en el diario oficial. Ahí, cuando se publica en el diario oficial, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? El humedal ya está oficialmente reconocido, y la idea es que ahora podamos ver también qué es lo que viene después. Y cuáles son las oportunidades también de este proceso que es como a posterior del reconocimiento oficial. Entonces, como les decía recién, ¿qué es lo que viene después de este proceso? Lo que viene en primera instancia son las reclamaciones. Según el artículo 12 del reglamento, la resolución que reconoce oficialmente un humedal será reclamable ante el Tribunal Ambiental, eso en un periodo de 30 días a contar de que este se publica en el diario oficial. Y acá quise poner 3 ejemplos. El primero tiene que ver con el estuario Los Molles, que es un humedal que fue oficialmente reconocido, que fue reclamado por una parte por las organizaciones, por otra parte por la inmobiliaria, y la sentencia que aún algo que no se está ejecutando aún, pero el proceso de este humedal que está oficialmente reconocido se retrotrajo y se tiene que delimitar nuevamente. Y acá también, como les mencionaba en el principio, es súper importante tener en cuenta que acá existe un importante conflicto ambiental que de alguna manera cruza este proceso, y que es súper importante que nosotros también lo tengamos en consideración, porque es parte de la implementación también del trabajo que hemos estado haciendo. Acá hay otro ejemplo de una reclamación para el humedal Piedras Blancas, que es una reserva natural municipal en Limache, que, claro, el Ministerio de Medio Ambiente reconoce el polígono, existieron dos no personas, sino que un privado, y por otra parte F, la empresa ferrocarril del Estado, que reclamó en contra de este reconocimiento, diciendo que, bueno, que el privado, que su predio no tenía las condiciones para ser humedal, y F también diciendo que no, que en verdad no había criterio. Este caso se ganó, por decirlo de alguna forma, o sea, se pudo verificar en terreno de que estos espacios que estaban siendo reclamados sí contaban con algunos de los 3 criterios, entonces se pudo mantener esa superficie. Y finalmente comentar uno de los casos que quizás es el más polémico que tenemos a nivel regional, que fue un humedal donde el municipio presentó una solicitud, que es el humedal Ojos de Mar.
el Ministerio de Medio Ambiente a nivel regional se hizo todo el trabajo de reconocimiento y se elaboró un informe que decía que esto era humedal, y finalmente cuando tenía que llegar al último proceso a nivel ministerial y por una cuestión de interés nacional se rechazó la existencia, o sea, se rechazó el reconocimiento oficial de esta humedal. Acá una cuestión sumamente importante, que las organizaciones de este territorio reclamaron en contra de este rechazo, y este proceso ha estado en los tribunales ambientales hasta el día de hoy. Entiendo que aún no está resuelto qué es lo que se va a hacer, pero sí que existe un compromiso de que ahora sí se va a considerar como humedal urbano y se va a reconocer oficialmente. Yo creo que acá es una cuestión fundamental. O sea, yo creo ahí como hacer un paréntesis de unos 5 segundos entre como el rol institucional y decir algo que más a título personal, que es súper importante que cuando pensamos en este interés nacional también se considere el patrimonio natural, porque finalmente es algo que sostiene la vida de la biodiversidad en sí misma, pero también nuestra vida. Entonces es una cuestión que es básica y afortunadamente se está entrando en razón. Cierre paréntesis. Ahora vamos a dos aspectos también que son fundamentales, que es que los proyectos que afectan humedales se tienen que someter al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Acá, claro, como cuando está oficialmente reconocido en los humedales, cada proyecto que se desarrolle o dentro del humedal o que de alguna forma lo afecte, debe pasar por evaluación ambiental, según el literal P, que es el que habla de que afecta directamente al polígono, o sea que es un proyecto que se está desarrollando dentro, y también el literal S, que habla de obras, ejecuciones, intervenciones, rellenos, extracción de árido, una serie de otras cosas, y que de cierta forma afectan la subsistencia de este humedal. Entonces, en ambos casos, más un tercero que es el literal Q, que tiene que ver con afectación de carácter más químico. Los proyectos debiesen pasar por evaluación ambiental, o al menos tener una consulta de pertinencia, o sea, preguntarle al Servicio de Evaluación Ambiental: ¿saben qué? Vamos a desarrollar este proyecto, díganos por favor si es que tiene que pasar por evaluación ambiental o no. Que sabemos que en la realidad esto no es tan así. Ay, perdón. Y se me fue el otro punto que también es fundamental, que dentro de la modificación, o sea, dentro de la ley de humedales, hace una modificación a la ley de urbanismo y construcciones y menciona de que idealmente se tienen que reconocer los humedales oficialmente reconocidos en los planes reguladores. Como les comentaba anteriormente, acá es una cuestión fundamental porque el plan regulador es quien define las normas urbanísticas del territorio. O sea, cuando nosotros estamos viendo que hay un edificio que se está levantando en el entorno de un humedal, ese edificio eso no pasa porque el humedal no esté oficialmente reconocido. Eso pasa porque el plan regulador dentro de sus normas urbanísticas lo permite. Entonces es sumamente importante que empecemos a pensar en la modificación de estos instrumentos, pensando también de que un humedal en el polígono que está oficialmente reconocido, para que el humedal se pueda mantener en el tiempo, obviamente necesita un área mucho más grande, que pueda resguardar todos los flujos, los corredores biológicos. Entonces pensar también y proyectar de que la inclusión de un humedal, de la palabra humedal incluso, dentro de los planes reguladores también invita a llevar a tener una forma distinta de ver el desarrollo de estos territorios, o sea, de poder incorporarlo formalmente, de que dejen ser vacíos dentro de la normativa urbana, sino que estén consagrados como tal, estén protegidos a propósito de los beneficios que presentan. Acá, por ejemplo, importante destacar la ley de cambio climático, ley marco de cambio climático, que una de las cosas que propone es la creación y la incorporación dentro de los planes reguladores de infraestructura verde. Claramente los humedales son infraestructura verde y la invitación también es que los vamos a ver desde esa perspectiva, entendiendo que no solamente son lugares bonitos donde está la biodiversidad, los patitos y las aves, sino que también nos contribuyen a nosotros, a nuestro propio bienestar, y a través de su protección vamos contribuyendo a la calidad de vida. Por otro lado, respecto a la ordenanza de los comités comunales también, según el artículo 15, los municipios deben crear ordenanza. Actualmente se está trabajando en una guía para la elaboración de una guía desde el ministerio para trabajar con los municipios, para entregársela y dar algunas directrices de cómo elaborar nuestra ordenanza, pero en términos generales la ordenanza, como son leyes locales, los municipios podrían incluir lo que ellos estimen conveniente. Entonces, dentro de esto hay aspectos súper importantes. Por ejemplo, se podrían incluir áreas de protección anexas o aledañas, como áreas buffer, áreas de amortiguación.
se podría incluso destinar presupuestos dentro de la ordenanza, o sea, que se vinculen con los planes anuales que tienen los municipios, que se pueda formalizar aspectos de participación, o sea, no sé, incluso, imagino, pueden ser hasta fondos concursables, pero de cómo formalmente tenemos espacios de participación que tengan reglamentos, que den voz formal dentro de la institución a las comunidades. Y por otro lado, que ya es como el espacio máximo de participación, tiene que ver con la creación de los comités. Según lo que está establecido en el artículo 5 del reglamento de la ley, el Ministerio de Medio Ambiente, por solicitud del municipio, creará estos comités comunales y los que nos creamos nosotros sí es los regionales y los nacionales. En el caso de los comunales, también hay actualmente una guía que tiene unas directrices para los municipios de cómo conformar estos comités comunales. Obviamente tienen que tener una orgánica de funcionamiento, o sea, cómo se toman las decisiones, quiénes pueden participar. Entonces es fundamental que podamos avanzar hacia la implementación de estos comités, porque es sumamente necesario que este espacio tenga cabida dentro de la institución y que también el trabajo que hacen todos quienes participan en esto pueda ser escuchado formalmente y oficialmente. Entonces, como aparece acá, la ordenanza es una oportunidad también y un espacio para poder complementar tanto la protección como la gestión de los humedales. Y en el caso de los comités, bueno, también aquí me acabo de dar cuenta que coloqué lo mismo acá arriba, pero la idea de tener como algo anexo a los comités también, que es un espacio donde nosotros podemos formalizar e institucionalizar la participación. Respecto a los planes de gestión, que es otro elemento que viene a posterior, bueno, acá también no me quiero detener mucho en esto porque Cintia ya vendrá a explicarnos más en detalle respecto a los planes de gestión, pero sí mencionar algo que es fundamental. Acá, por ejemplo, esta cartografía del plan de gestión de Mantagua. Acá en azul tenemos el polígono que está oficialmente reconocido del humedal de Mantagua, y lo que está en naranjo es el área de alcance del plan de gestión. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es que a través del plan de gestión es cuando nosotros empezamos a ampliar la mirada. Y claro, es lógico son lógicas las preocupaciones respecto a que los polígonos el polígono por sí solo no nos va a permitir hacernos cargo de una recuperación a futuro de los humedales, pero claro, cuando nosotros lo vemos desde la perspectiva de la gestión, en este caso al menos se plantea a nivel de subcuenca. La subcuenca del estero Quintero, la subcuenca del estero Mantagua, incluyendo también el campo rural, viéndonos desde una perspectiva ecosistémica. Entonces, eso es lo cuanto quería decir respecto a los planes de gestión y que también son una oportunidad para la participación. Y como ya para ir cerrando, visto y considerando todo lo que ya vimos, todo el proceso, los distintos puntos, las distintas etapas, entonces la pregunta es, ya que es lo que nos convoca, ¿cuál es la oportunidad para la participación dentro de toda esta formalidad y tecnicismo más institucionales? En primer lugar, entender que quienes habitan y quienes cuidan estos espacios son claves para la gestión. Y que la gestión no empieza cuando se elabora un plan de gestión, sino que empieza cuando tomamos la decisión de hacernos cargo de esto. O sea, cuando empezamos a trabajar en construir una solicitud de reconocimiento, ahí empieza la gestión. O incluso empieza antes, cuando no existe ninguna formalidad y hay gente que por voluntad propia se empieza a hacer cargo de estos espacios, empieza a trabajar, a hacer recorridos, a hacer limpieza, la gestión empieza ahí. Entonces es sumamente importante tener en cuenta eso. Por otro lado, también ver los humedales desde la perspectiva de la educación ambiental, o sea, cómo todo este trabajo técnico que nosotros estamos desarrollando es una oportunidad también para poder desarrollar educación ambiental, para involucrar a todos quienes sean posibles, a las organizaciones, las comunidades, juntas de vecinos, los colegios, o sea, poder verlo desde una perspectiva integral, tratar de que esto se pueda propagar y que tenga el mayor alcance posible, porque finalmente es importante vincular esto con lo que viene después. Y entender que acá nadie, ni las instituciones, ni las organizaciones, ni las comunidades por sí solas pueden hacer esta pega. Entonces, es sumamente importante que nos podamos articular, tanto las instituciones, municipios, Ceremi, las propias organizaciones, idealmente con los municipios también, entender que acá tenemos un objetivo común y que es súper importante que entre todos vamos sumando esfuerzos y vamos a trabajar en conjunto para poder sacar adelante esto. Y finalmente, plantear dos cosas. Por un lado, que todo lo que estuvimos viendo, que es parte también de la experiencia de implementación de la ley, nos plantea una serie de desafíos a todas las instituciones, por supuesto, también a las organizaciones,
respecto a cómo podemos incorporar más formalmente espacios de participación dentro de todo este proceso, entendiendo que sin la participación, la verdad que las condiciones de implementación de los planes de gestión, de poder hacer una recuperación y gestión efectiva de los humedales es bien escasa. Entonces, es importante ahí, nosotros estamos claros de eso y lo tomamos como un desafío a nivel interno. Y finalmente, cerrar con esta frase, que es entender que cuidar los humedales es también cuidar a nosotros mismos. O sea, estos espacios, no solamente los humedales, todos los pulmones verdes, las quebradas, todos los espacios naturales que existen en los territorios, focalizando aquí en los humedales, que es lo que nos convoca, son fundamentales tanto por la existencia de la biodiversidad en sí misma, pero también porque para nosotros son los que nos sustentan la vida. Contribuyen al bienestar, y acá en Chile, por ejemplo, es súper sabido de que respecto al tema de los espacios naturales, es una de las principales manifestaciones de la desigualdad. O sea, los sectores más vulnerables, más precarios, son donde existe menor capacidad de acceder a estos espacios naturales. Entonces es sumamente importante que nosotros consideremos eso también, que podamos avanzar a trabajarlo y entender de que en la medida de que protejamos los humedales, también vamos a estar construyendo ciudades que de alguna forma nos van a representar bienestar a nosotros y que van a ser sostenibles en el tiempo. Eso.